Organizado por la Universidad de Chile, le damos a todas, a todos la más cordial bienvenida a este espacio, ¿cierto?, que busca entregar información, debatir, ¿cierto?, también de manera constructiva frente a lo que va a ser el proceso que vamos a vivir el próximo domingo 17 de diciembre, un proceso que ya hemos visto, ¿cierto?, transcurrir durante todos estos meses de largo trabajo, ¿no? Y esperamos, obviamente, que este espacio que vamos a tener durante la próxima hora y media nos permita también tener un debate en torno a las propuestas, ¿cierto? Y a este texto que vamos a tener que todas las chilenas y los chilenos definir, ¿cierto? El próximo domingo. Agradecemos a todas, a todos quienes están hoy día, ¿cierto? Junto a nosotras, a nosotros, y les invitamos a que nos sigan, ¿cierto? A través de nuestra transmisión que se está realizando de manera conjunta también con EMOL TV, a nuestros medios, ¿cierto?, a la Radio Universidad de Chile, AUS Chile TV y también a las distintas plataformas digitales, YouTube, ¿cierto?, donde también pueden ustedes seguirnos durante todo este programa. La idea, ¿cierto?, es llamar a un voto informado y por eso este espacio que vamos a estar realizando hoy día y también el miércoles. Más adelante les voy a contar que vamos a tener el miércoles también de invitados y panelistas acá. Hablar un poquito del contexto antes de, ¿cierto?, presentarles a los panelistas y también tener la voz de la rectora de la Universidad de Chile. El actual, ¿cierto?, es el segundo proceso constitucional que tenemos acá en la universidad, o sea, y en el país, ¿no?, tras la Convención Constituyente que terminó en 2022, ¿cierto? Comenzó con la instalación de una comisión de expertos, de expertas, ustedes recordarán, que elaboraron un anteproyecto que fue enriquecido también por la participación ciudadana, un proceso muy importante que coordinó justamente la Universidad de Chile y la Universidad Católica junto a todo el sistema universitario y fueron obviamente mandatadas por el Senado de la República. Este documento final fue entregado, ¿cierto?, al Consejo Constitucional, elegido democráticamente en mayo de este año. Este órgano presentó el proyecto final a la ciudadanía, ¿cierto?, el 7 de noviembre, día también en que el presidente de la República, Gabriel Boric, convocó al plebiscito de salida para el domingo 17 de diciembre, que es esto que estamos hablando, ¿cierto?, y que vamos a tener que participar todos este fin de semana. Tras esa vital jornada, ¿cierto?, sabremos si vamos a continuar también con la actual Carta Magna o se instala esta propuesta emanada por el Consejo Constitucional. Les invitamos a todas, a todos también a poder leer, informarse de esta propuesta en el sitio web procesoconstitucional.cl. Dicho esto como contexto, ¿cierto?, vamos a partir de lleno ya con la conversación, pero primero quiero invitar a la rectora de la Universidad de Chile, a la profesora Rosa de Bes Alessandri, para que ella también nos entregue sus palabras de inicio y su saludo. Un saludo muy cordial a todas y todos quienes nos acompañan y a quienes hacen posible la realización de este foro. En cumplimiento de la misión pública de la Universidad de Chile y honrando su compromiso con la libre circulación de ideas en un ambiente pluralista, hemos convocado a estos dos foros de debate para analizar críticamente la propuesta constitucional que la ciudadanía votará este domingo 17 de diciembre. Iniciamos estos conversatorios con una reflexión sobre los aspectos generales del texto y sus contenidos más esenciales. Para ello nos complace contar con la participación de la y los integrantes del Consejo Constitucional, Pilar Cuevas, Luis Silva y Aldo Valle, y la integrante de la comisión experta, Alejandra Kraus. En cuanto a protagonistas directos del proceso constitucional y en interacción, aportarán con una mirada diversa a esta discusión de las principales normas. Muchas gracias a todos y todas por su generosa colaboración, especialmente en un momento en que sus agendas deben estar extraordinariamente exigidas. Desde la Universidad de Chile hemos acompañado el proceso constitucional desde sus inicios a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, la cual coordinamos por mandato constitucional, junto a la Universidad Católica, con alto sentido de responsabilidad porque creemos profundamente en la necesidad de promover la deliberación pública para fortalecer nuestra democracia. Solo a través del encuentro respetuoso de las distintas visiones de país es posible construir una comunidad política que sea capaz de procesar las diferencias de forma pacífica y donde cada grupo social sea reconocido. El etos republicano que define nuestra institución nos demanda ser facilitadores de este intercambio de opiniones e interpretaciones sobre el texto constitucional, pues a través de la argumentación racional será posible nutrir a la esfera pública de razones y de argumentos para que las personas tomen una decisión informada. Gracias a Radio Universidad de Chile, AUS Chile TV,
a la generosa colaboración de EMOL, tenemos la posibilidad de llevar este diálogo hacia toda la ciudadanía, extendiendo de esta forma la deliberación que se practica en nuestros espacios universitarios. En un ambiente político mediático tensionado, esta conversación se constituye en un aporte para examinar serenamente las controversias sobre el texto constitucional. El miércoles continuaremos estos diálogos con un debate sobre los derechos fundamentales, conscientes de que existe en nuestro país la necesidad de responder a crecientes demandas ciudadanas asociadas a mayor justicia social en distintos ámbitos. Ambos encuentros o foros se constituyen como instancias formativas, pues promueven valores cívicos asociados a la democracia deliberativa. Como universidad tenemos siempre la responsabilidad de educar para la democracia y los derechos humanos. Y finalmente, también esperamos que estos foros sean una contribución para colectivamente imaginar el Chile del futuro. Muchas gracias a todos y todas una vez más. Muchas gracias a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes. Ahora los quiero invitar a que conozcamos a nuestros panelistas que me están acompañando acá en el día de hoy, ¿cierto? Vamos a partir por Alejandra Kraus, abogada de la Universidad de Chile, ministra de Planificación y Cooperación en el gobierno del presidente Ricardo Lagos y también ministra del Trabajo y Previsión Social en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Fue miembro de la comisión experta por el Partido Demócrata Cristiano en el actual proceso constitucional, presidiendo también la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales. Actualmente también preside Chile 21. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Derecho, abogado de la Universidad de Valparaíso, ex rector de este mismo plantel, político independiente, ocupó la vicepresidencia del Consejo Constitucional durante también el proceso actual que vimos durante este año. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias a ti, Maritza. Seguimos por acá con don Luis Silva, abogado de la Universidad Católica de Chile, académico y político, vicepresidente del Partido Republicano de Chile, integrante del Consejo Constitucional en representación de la región metropolitana. En el proceso constitucional fue parte de la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma del Estado. ¿Sí? Muy buenos días, sí. Muy buenos días, Luis. Gracias por acompañarnos. A ti. Y Pilar Cuevas, integrante del Partido de Renovación Nacional, parte del Consejo Constitucional en representación de la región de Aysén, bien al sur de nuestro país. Así es, muy austral. Sí, pues fue parte de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Muchas gracias por acompañarnos también. Gracias. Bueno, presentamos ya a quienes nos van a estar acompañando, ¿cierto? Durante esta hora de programa, hora y media, les cuento cómo va a ser la estructura. Lo conversamos igual al inicio para transparencia de todo, ¿cierto? Hubo un sorteo incluso al inicio para ver el orden de las palabras. Vamos a iniciar primero con una pregunta general que tiene que ver con los argumentos, ya sea en contra o a favor de este texto. Recordemos que el debate de hoy día es de la propuesta en general, el del miércoles ya va a ser en específico, ¿cierto?, del articulado. Van a tener 3 minutitos para responder cada uno, ¿cierto?, a esta primera pregunta. Les pedimos obviamente que respetemos el tiempo para poder aprovechar al máximo todas las preguntas y todas las inquietudes que tenemos acá en este programa. Luego vamos a tener un espacio para que se interpelen entre ustedes. Van a tener 1 minuto para, ¿cierto?, interpelar a quien ustedes consideren la persona más indicada y 2 minutos y medio para contestar, ya a quien le toque, ¿cierto?, esa pregunta. Después vamos a pasar a las preguntas, a las consultas que son aleatorias. Tenemos un listado, hay 15 preguntas, ustedes me van a indicar un número, yo les hago la pregunta y van a tener 3 minutos para responder a esa inquietud. Tenemos también espacio para las preguntas del público, así que les dejamos la invitación a quienes nos están siguiendo a través de las plataformas digitales a dejar también ahí sus consultas para que puedan nuestros panelistas contestar. Van a tener 2 minutos para responder a aquello. Y cerramos con 1 minutito cada uno, donde pueden entregar alguna idea a fuerza, llamar a votar informado, lo que ustedes estimen pertinente para ya cerrar, ¿cierto?, este programa. ¿Todo claro? ¿Todo dicho? ¿Sí? Listo. Muchas gracias, Maritza. No, gracias a ustedes por estar acá y acompañarnos en este programa. Vamos a partir entonces por la pregunta general. Se hizo un sorteo previamente con quienes nos están acompañando. Vamos a partir por en contra. Partimos con Aldo Valle y la idea es que usted nos cuente, ¿cierto?, cuáles son sus argumentos para estar a favor, en contra en este caso de el texto. Tiene 3 minutos a contar de ahora. Ahí está la pantalla, le va indicando y igual le voy avisando. Muchas gracias, Maritza. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la Universidad de Chile y, desde luego, su esfuerzo con afán, con esmero, porque este proceso contara con la participación ciudadana, que era, desde luego, una exigencia democrática
prioritaria. Muchas gracias entonces a la Universidad de Chile por esa cooperación cívica tan relevante. Luego decir que el proceso, me parece a mí, que llevamos a cabo y que va a culminar el próximo domingo, no tiene, a mi juicio en general, objeciones, no falló como proceso, pero creo que falló como resultado. Y falló como resultado porque se configuró una mayoría política que optó por la aritmética, es decir, por sumar simplemente quienes eran más y desde luego saber claramente quiénes eran menos. Y no tenían, por lo mismo, ninguna posibilidad de incorporar en aquellos aspectos en que había diferencias sustantivas, sensibles, los acuerdos, la transversalidad, el pluralismo que se necesita. Y por lo mismo creo yo que este texto finalmente, ¿no?, carece de ese componente relevante, sustantivo, que es dar lugar a un sistema político pluralista que ha sido más bien la decisión de la derecha que se constituyó en el Consejo, garantizar una hegemonía política, ¿no?, en que aquellos temas sustantivos ya no vale la pena quien gobierne después porque están garantizados en la Constitución. Eso pasa en derechos sociales y en otras materias de orden cultural y educacional muy importante. Contiene entonces un límite al pluralismo político y eso siempre es una amenaza para la convivencia política más sana, más armónica, para un país más integrado. Porque cuando se constitucionalizan ciertas políticas públicas, porque eso es lo que se hace aquí, no, obviamente se clausura el pluralismo político. Desde luego, no hay un Estado social y democrático de derecho configurado en el orden constitucional, más allá de la declaración que se hace en el artículo 1. Este texto confunde lo que es, desde luego, un conjunto de normas de la mayor jerarquía normativa en un ordenamiento jurídico desarrollado con políticas públicas y mucho más, en algunos aspectos con programas de gobierno. La intervención que se hace en el currículum escolar, la intervención que se hace a propósito del sistema tributario, me parece a mí, son más bien propias de un programa de gobierno y por lo mismo incorporan un déficit sustantivo. Todo eso traerá como consecuencia, a mi juicio, o reabrir conflictos que ya habíamos superado, mayor conflictividad entonces y desde luego incertidumbre para nuestra democracia. Se acabó el tiempo. Muchas gracias, Aldo Valle. Seguimos ahora entonces con Luis Silva, tiene 3 minutos a contar de ahora. Muchas gracias, junto con saludar a la rectora de la universidad y agradecer en su persona esta iniciativa. Quería defender mi posición desde 2 puntos de vista. Uno, evaluando el resultado del proceso en sí y después evaluándolo en comparación con el texto de la Constitución vigente. Creo que los 2 puntos de vista llevan a la misma conclusión, que es que votar a favor es una mejor opción que votar en contra. En primer lugar, el proceso que se diseñó para culminar en el texto que se propone a plebiscito el 17 de diciembre, garantiza una propuesta balanceada y contra lo que se ha querido instalar desde algunos sectores del en contra. Son 4 los ejes en que la propuesta, me parece a mí, muestra un balance. Primero, entre tradición e innovación. La propuesta es muy respetuosa de nuestra tradición constitucional y al mismo tiempo es innovadora en muchas materias. Segundo, es un texto balanceado desde el punto de vista de la mirada del hombre y de la mujer, porque tanto el Comité de Expertos como el Consejo Constitucional fueron órganos estrictamente hablando paritarios. En tercer lugar, se incorpora la mirada de la derecha y de la izquierda. Esto en primer lugar porque el ADN del proceso, que fue ese acuerdo político de diciembre del año pasado que se traspasó a la reforma constitucional, fue un acuerdo hecho entre la derecha y la izquierda. De hecho, el Partido Republicano ni siquiera participó en ese acuerdo. Y luego el anteproyecto fue elaborado por una mitad de expertos de derecha y otra mitad de expertos de izquierda. Y el texto del anteproyecto en su sustancia fue respetado por el Consejo Constitucional. Por cierto que se le metieron innovaciones, pero fue respetado. Y en cuarto lugar, el cuarto eje es la mirada experta y la mirada ciudadana. Porque el anteproyecto fue redactado por 24 expertos y el Consejo Constitucional estaba compuesto por 50 personas igual a todos los de la ciudadanía. Kinesiólogos, veterinarios, trabajadores sociales, arquitectos, abogados, médicos, ingenieros, agricultores, etc.
Segundo punto de vista es el compararlo con el texto vigente. Y esto es muy importante porque no es adecuado a la hora de definir el voto, leer la Constitución, el texto de la propuesta al margen del texto de la Constitución vigente, porque al final en el plebiscito se decide entre un texto y otro, por lo tanto hay que ver cuál de los dos es mejor. No solo decidir si el texto de la propuesta es un buen texto. Ese análisis de cara al plebiscito no es suficiente, hay que decidir si es una mejor propuesta que el texto de la Constitución vigente. Y desde ese punto de vista creo que es mejor, porque en primer lugar se hace cargo de algunas crisis en las que estamos metidas, particularmente seguridad, la crisis política y la crisis migratoria. Y tercero, porque se hace cargo de unas sensibilidades desde el punto de vista de la izquierda que no están presentes en la Constitución vigente. Por eso creo que hay que votar a favor. Justo en el tiempo, le quedó un segundito. Eso. Se lo regalo. Muy bien. Seguimos entonces ahora en esta primera parte con Alejandra Kraus. Tiene a partir de ahora 3 minutos. Muchas gracias, Maritza. Un saludo cariñoso y de mucho reconocimiento, sin duda, a la rectora, a la radio, a todos y cada uno de quienes laboran y nos informan en forma diaria y respecto a la cual he tenido el honor y el privilegio ya hace largos años de ser invitada a distintas reflexiones acá. Así que muchísimos grato para mí estar en este espacio y sin duda compartir con Luis Silva, con Pilar Cuevas y con Aldo Valle en este espacio que nos permite vincularnos y en esta última semana crucial. Decirles que, a ver, la diferencia sustancial, a mi juicio, más allá de los análisis que podamos hacer respecto del contenido, del proceso, de su resultado, yo quisiera sí generar una primera alerta. Mucho se ha dicho cuánto se pareció este proceso respecto del de la convención. Yo no voy a entrar en caricaturizar ni a uno ni a otro. Creo que la ciudadanía se merece otros elementos de juicio que les permitan tomar una decisión informada. Pero fundamentalmente decirles que probablemente para quien se incorpora al proceso el 6 de marzo en la comisión experta con la confianza de las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento, designada por el Senado, la voluntad cierta que manifestamos durante 3 meses de buscar acuerdos, eso no fue reflejo en el Consejo. Y yo creo que si había algo que la ciudadanía necesitaba, añoraba, había mandatado ciertamente, y lo sigue haciendo, era la voluntad de acuerdo. Y quisiera reflejarlo en 2 elementos centrales de lo que fue el debate en la comisión experta y que no ocurrió en el Consejo. Y creo que esa es la mayor debilidad. Podremos compilar con Luis, con Aldo, tener visiones acerca de los contenidos de las normas, legítimo. Hay quienes creerán que hay que establecer políticas públicas o normas populistas en el contenido del texto. Yo no voy a entrar a debatir, vamos a hacer largos debates. Yo quiero invitarlos a algo más. Fíjense que durante la comisión experta existieron, particularmente en la subcomisión número 4, que era donde estaba el 2 elementos que se generaron mucho intercambio, reflexiones, tomar posición. Particularmente la consagración del Estado social y democrático de derecho. Y lo otro, los derechos laborales y el orden público económico. Les quiero decir Alejandra, que estamos se en desarmó. el tiempo. Muchas gracias. Y finalizamos esta primera parte, este primer bloque, con Pilar Cuevas. 3 minutitos a contar de ahora, ahí está la pantalla. Muchas gracias, saludar a la rectora y a esta Casa de Estudios, agradecerle su participación en el proceso constitucional con justamente el proceso de participación, lo que fue muy bien acogido y se refleja en muchas de las normas de este proyecto constitucional. A quienes nos acompañan, a Luis, que venimos llegando de una gira por la región de Aysén, donde agradecen las normas de regionalización, un capítulo impecable que se hace cargo de menos centralismo, más desconcentración, y las regiones por fin en este texto podrán tener una pantalón largo, como decimos en un lenguaje menos docto. Decirles que para mí esta Constitución y este trabajo sí tiene un sello democrático que no han tenido otras en la historia, menos la que estamos comparando versus la que se va a
con la propuesta, es una constitución escrita en democracia y que más que los acuerdos que se obtuvieron con las 12 bases, ya conocemos el proceso, lo han descrito quienes me antecedieron, yo creo que esta constitución refleja lo que la ciudadanía quiere. Este es un acuerdo ciudadano. La ciudadanía nos mandató, cuando votó el 7 de mayo, 12 millones de chilenos dijeron queremos esta composición del Consejo Constitucional. Los expertos fueron nombrados, los consejeros fueron electos. Y se nos mandató por norma constitucional que el acuerdo macro que se debía llegar de acuerdo a los quórum eran 3/5. Eso se hace en las democracias, se fijan quórum para llegar a acuerdos. Eso es lo que pasó en el Consejo Constitucional. Fuimos electos por la ciudadanía, se llegaron a los acuerdos por 3/5 y quiero contarles algo que no se recuerda. Más de la mitad del texto fue el 47% por unanimidad, 50 consejeros votando a favor, por de pronto territorios estratégicos, que es la norma que a mí más me importa, que es para mi región, y del otro 50%, por lo menos un tercio, fue votado con mucho más de los 3/5. Yo agradezco muchas veces la votación de Aldo Valle, por el bien de Chile. Muchas de estas normas fueron votadas así. Un Estado social y democrático de derecho que sí está consagrado con acción de protección, no está desmantelado. Se consagra el derecho a la salud, a la vivienda, a la previsión social, a la educación y al acceso al agua con el saneamiento, con una acción de protección que le va a cambiar la vida a los chilenos hacia el futuro. Eso no está en la Constitución vigente. Las normas contra el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado no están en la Constitución vigente, y normas mucho más firmes y claras para combatir la delincuencia. Por de pronto la Defensoría de las Víctimas, que es algo que toda la gente nos pidió en la calle como un clamor ciudadano, que tengamos alguien que nos defienda cuando hemos sido víctimas de un delito, si es que existe la Defensoría Penal que defiende a los hechores de delitos. Y por último, la Sala Cuna Universal, que es de toda justicia para las mujeres en este país. Estamos bien el tiempo, muchas gracias. Agradecemos entonces a cada una de ustedes, ¿cierto?, por estas respuestas. Les recordamos a quienes nos están siguiendo, escuchando, estamos siendo, ¿cierto?, transmitidos a través de EMOL TV, también a través de la Radio Universidad de Chile, también UChile TV y todas nuestras plataformas digitales donde pueden ir dejando sus consultas, porque también tenemos espacio a las preguntas y las inquietudes que puedan tener quienes nos están acompañando también desde sus hogares, a través de sus computadores, sus celulares, sus radios y sus televisores. Vamos ahora a seguir, ¿cierto?, con la segunda parte, el bloque de interpelación. Ya tienen ustedes un minuto para que puedan interpelarse, generar un diálogo, ¿cierto?, constructivo aquí entre ustedes. Y vamos a partir, ¿cierto?, con Luis Silva. Luis Silva, ¿a quién quiere interpelar? Tiene la persona, ¿cierto?, que sea llamada a contestar. 3 minutos también va a estar puesta, ¿cierto?, en la pantallita. Tenemos ahora el minuto que indica la pregunta y después va a estar los 3 minutos para la respuesta. Luis, comienzas tú. ¿Y lo defino yo a quién interpelo? Usted define a quién, sí, pues. Bueno, puede ser cualquiera de los dos, Alejandra. Yo entiendo que el texto de la propuesta haya quedado lejos de tus expectativas, en términos de garantía de los derechos sociales y otras cuestiones que pueden haberte importado más o menos al iniciar el proceso. Pero en el entendido de que el 17 de diciembre el voto es entre el texto de la Constitución vigente y el texto de la propuesta, ¿en qué punto a ti te parece que el texto de la propuesta es peor que el texto de la Constitución vigente para justificar tu voto en contra? A ver, Luis, fundamentalmente hay elementos de la debida consagración del Estado social y democrático de derecho que son complejos. Pasa en educación, es más bien una ley general de educación, una política pública que restringe el debate propio de la democracia, que es permitir que gobiernen, construir las mayorías para que el gobierno pueda impulsar no una política en particular. Pero más allá de eso, yo, Luis, porque sé que tú vas a tener una visión distinta, Pilar, sin duda, ¿para qué hablamos de seguridad social? No dice el texto previsión social, por si acaso, hablamos de seguridad social, ya lo dejo como claro, el derecho a la salud otro. Pero yo, mira, yo creo que esencialmente el análisis que debiéramos hacer es en función y recogiendo el informe de la Comisión de Venecia. ¿Este texto satisface o no
en la medida de lo posible, en la palabra de don Patricio Elwin, las expectativas de numerosas y muy diversas categorías de personas y grupos políticos? ¿Lo satisface? Me da la impresión que no. ¿Es suficientemente clara y técnicamente completa y sólida? Tengo la impresión que han surgido, incluso más. Se ha dicho por parte de republicanos, de derecha, que se puede reformar para arreglarlo, los problemas de orden técnico graves. ¿Es políticamente viable para que se aplique debidamente y con prontitud tras su adopción? Todos hoy día concordamos que genera incerteza y judicialización extrema, que vamos a pasar años determinando el alcance e interpretación de las normas. ¿Es eso que me hace a mí llevar a votar en contra? Obvio, no estamos dentro de los estándares de un texto constitucional que el país se merece. Si ustedes y nosotros le dijimos al país, nos comprometimos a tener una mejor constitución, una buena constitución, una constitución que en las próximas décadas responda no solo a tu visión, no solo a mi visión, sino que sobre todo a las futuras generaciones, que sea ese texto. Y no lo encontramos. Y fíjese que añadía la Comisión de Venecia. Es importante reiterar su convicción de que una constitución no debe ser un programa político y legislativo para la mayoría política de turno, sino que debe reflejar un acuerdo sobre los principios e instituciones constitucionales básicos que han de ser válidos tanto para las generaciones presentes como las futuras y que han de ser aplicados por las distintas mayorías políticas. No creo que el texto cumpla esos estándares constitucionales mínimos que nos merecemos. Muchas gracias, Alejandra. Le quedaron ahí unos segunditos. Se los doy a Donaldo. Sí, se los va a donar. Ah, ya. Bueno, le vamos 14. a dar 14 segundos. Muchas ya. gracias. Según sorteo, ahora es Alejandra la que tiene la posibilidad de interpelar a alguno de los panelistas que está acá con alguna de las impresiones, inquietudes que pueden haber surgido de la conversación también que estamos sosteniendo acá. Alejandra, tu turno. Mi turno. ¿Tengo que interpelar a Aldo también? Como usted quiera, como usted quiera. Está corriendo el tiempo ya, así que... No, fundamentalmente a Pilar. Ella estuvo en la subcomisión de Derechos Sociales Culturales. Recuerdo que cuando se presentó la norma sobre contribuciones, ella estaba escandalizada. Y lo dijo claramente, no puedo apoyarla. En la comisión, ¿sí? Los primeros días. No. Después eso no cambió, fue así. No, voltereta, pero no importa, sí no importa. Yo quiero que me haga un análisis respecto de las normas generales del orden público económico que se modifican y se profundizan en relación al texto vigente. ¿Por qué crees que son mejores respecto al texto vigente, que ya son bien profundas? Sí, bueno. Ponemos un segundito. Vamos a poner el Último. tiempo ahí para que sea todo en regla, ¿cierto? Los 3 minutos a acotar de ahora. Ok, yo quiero decir primero que la norma de contribuciones, una vez que tomé conocimiento de ella, la apoyé desde el día 1. De hecho, están en las actas de la comisión, mis votaciones desde siempre, y mis intervenciones en el Pleno y en las comisiones mismas están grabadas. Y la adopté y confío en ella porque como ex jefa, no se dijo en parte de mi presentación, fui intendenta de la región de Aysén, fui core de la región de Aysén 9 años, fui jefa de la División de Municipalidades de la Subdere durante 4 años, por lo tanto, si hay algo que sé y manejo es el mundo municipal y regional. Soy regionalista y municipalista por sobre todo. Quiero decir que la norma de contribuciones sí tiene pleno sentido cuando en esta Constitución se consagra el derecho a la vivienda adecuada, preferentemente propia, como un derecho social garantizado. Es inaceptable que el mismo Estado que te garantiza un derecho de esa magnitud, por otro lado, mediante un impuesto te pueda quitar la vivienda por no poder pagar o tener algunos conflictos para pagar las contribuciones. Está enfocada a la clase media emergente, no para los más ricos de este país. Los grandes capitales inmobiliarios van a seguir pagando. Esto se focaliza en que las contribuciones son el 60% del fondo común, el 12% de ese 60% son las personas que tienen como unipersonales una vivienda personal por el cual pagan contribuciones, y eso se aplicaría desde el 2026 a razón de 20% anual.
Por lo tanto, este tremendo escándalo que se ha hecho, que los municipios se van a quedar sin fondos y no van a tener luminarias ni seguridad, no es correcto. No es correcto, porque aún, además de eso, se mandata al presidente para que ponga una ley que mejore aquellos eventuales disminución de recursos de los municipios. ¿Se puede hacer? Sí, se puede. Se puede corregir a través del Fondo Común Municipal, que hay un proyecto descansando hace ya 8 años en el segundo piso de la Moneda para modificar esto. Segundo, yo creo que esta Constitución consagra de muy buena manera el orden público económico. Si no, no me imagino cómo personas de tan amplio espectro como el expresidente Frei y otros como Jimena Rincón, demócratas, empresarios, gente, emprendedores, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile y muchos otros han considerado que esta Constitución sí da seguridad y garantías para una libre competencia sana, para un respeto de propiedad sólido, pero al mismo tiempo con una contraparte de un Estado fuerte frente a los derechos sociales con provisión mixta. No veo cuál es el problema de un fuerte Estado que debe estar presente cuando la ciudadanía de menores recursos lo requiere y con la provisión mixta de un sector privado sano, con libre competencia, con normas anticorrupción, con normas de transparencia que permitan que avancemos hacia el futuro como una democracia moderna y estable. Y está su tiempo listo, cumplido. Muchas gracias, Pilar. Ahora le toca a usted interpelar a algunos de los asistentes de nuestros panelistas. Tiene un minuto para hacer su consulta, inquietud. Sí, yo interpelaría a Aldo para que me explique por qué no aprueban o no apoyan el Plan Universal de Salud y que nos costó tanto debate al interior de la comisión. Fueron días, horas buscando una alternativa para que el Estado pudiera llegar donde no llegan los privados y existiera una suerte de nivelación de la cancha, sobre todo en materia de salud, que yo creo que después de la seguridad es la más importante para nuestro país, para los adultos mayores, para los niños, para la gente de regiones, donde el Estado debe tener la obligación de estar presente. Y por qué el derecho a la salud no le gusta como está y vota en contra, según lo que está expresado en el texto. Muy bien. Ahí está la consulta hecha, entonces tiene 3 minutos para contestar Aldo Valle. Muy bien. 14 segundos. Bueno, porque efectivamente se considera un plan universal de salud, se especifica que no puede haber algunas discriminaciones, pero no todas. Y hay una que es fundamental, que es la discriminación socioeconómica. Sabemos que cuando hablamos de los contratos de salud, estamos hablando básicamente de contratos de adhesión, de contratos en que no es la autonomía de la voluntad equivalente entre las partes la que determina el contenido de esos contratos. Y entonces, si se garantiza constitucionalmente que van a existir o ISAPRES o instituciones muy parecidas a las ISAPRES, lo cierto es que el país y todos quienes hemos observado, ¿no?, las miserias, las exclusiones que hay en salud. ¿Cómo se tiene salud en Chile según la capacidad de pago? Continuaría, no obstante ese plan universal, porque luego no queda claro cómo un componente solidario será posible para que el Estado efectivamente garantice el acceso a ese plan universal de salud. Y entonces estamos más bien ante una declaración que desde el punto de vista constitucional luego, ¿no?, entrará en el tráfico jurídico, en el que obviamente las normas constitucionales van a impedir ese componente solidario, no le ponen ninguna limitación a esos entes privados a la hora finalmente de establecer esos contratos y las condiciones. Entonces, todos sabemos lo que ha pasado en Chile con la salud y por lo mismo creo que fue un error no establecer un plan universal, aunque creo yo que debiera haberse establecido con otras condiciones, pero sí en el contexto de que continuará un, finalmente, sistema de salud, una política pública en salud que en definitiva no hace el cambio sustantivo que se requiere, sin un componente solidario, sin la garantía de que finalmente las personas van a poder acceder a la salud en un esfuerzo cooperativo, en un sistema mixto, que es lo que debe buscar por lo demás un Estado social y democrático de derecho, un sistema mixto que favorezca la cooperación. Lamentablemente, el Plan Universal no logra ese objetivo, si bien me parece que
al incorporarlo se dio un paso, es absolutamente insuficiente. Eso es mi respuesta. Muchas gracias, Aldo Valle. Claro, sin duda están surgiendo varios de los temas, de las preocupaciones también de la sociedad civil, lo mencionaban, ¿cierto? Seguridad, el tema de salud, educación, que son demandas, ¿no? de las y los chilenos que durante años hemos visto puestos sobre la mesa, y es parte también de la discusión que se ha generado durante los últimos meses frente a esta propuesta. Terminamos esta parte, ¿cierto?, de la interpelación de nuestros panelistas. Recordarles que estamos en la recta final, ¿cierto?, debates constitucionales, siendo transmitido por Universidad de Chile, por la radio, por el canal también, y a través de nuestras plataformas digitales. Recordarles a todos que pueden dejar sus consultas. Vamos a tener también un bloque con las inquietudes, las preguntas que nos vayan ustedes ahí también compartiendo a través de nuestras redes sociales. Perdona, Maritza, que interrumpa, pero yo no he ¿Sí? sido interpelado. Ah, sí. Toda la razón. Falta de Toda la Aldo en razón, la po. interpelación. No quiero Está privarme de los 3 adelantando, minutos de radio que tengo. Sí, Sí, porque la así juventud es. uno de repente muy acelera. Aldo, te toca. Pero bueno, ya estamos Sí, aquí, po. no, Sí, yo- Don Aldo, usted tiene 1 minuto Está bien. y le contesta, ¿cierto? Lo va a ser interpelado ahí. Bueno, Ahí, yo José. agradezco que Luis haya advertido que yo no había podido interpelar. Oye, gracias por corregirme. Por favor, Sí, está muy adelante, bien, Aldo. está muy bien. Yo quiero interpelar a Luis en el siguiente sentido. En Chile hubo que, hace varios años atrás, dictar una ley para que los establecimientos educacionales no pudieran expulsar a las niñas estudiantes que quedaban embarazadas. Hubo que dictar una ley, ¿no? Alguien podría perfectamente decir, pero ¿por qué dictar una ley para algo que de principios universales de humanidad se deduce que no corresponde? Bueno, ¿amparados en qué? En la libertad de enseñanza, en la libertad del proyecto educativo. Bueno, lamentablemente creo yo que ahora se desarrolla la política, la libertad de enseñanza de un modo tal que podrán volver esas discriminaciones y otras, porque en definitiva, incluso esa ley que ya existe es incompatible desde el punto de vista material con la norma de libertad de enseñanza que hay en la Estamos en el Constitución. tiempo, Aldo Valle. Esperemos la pantallita, no nos aceleremos, ya me aceleré, ahora esperemos la pantallita. Ya, ahora sí, Luis. Bueno, la aprehensión que plantea Aldo podría extenderse a muchos de los ejemplos que tan mañosamente la Franja del En Contra ha tratado de instalar y que serían consecuencia de la constitucionalización en el texto de la propuesta, de la objeción de conciencia y una lectura de la libertad de enseñanza y eventualmente del derecho a la educación, que en realidad no amparan para nada ese tipo de conducta. Es insisto, una interpretación absolutamente mañosa y que persigue una finalidad política de introducir, ¿no es cierto?, inquietud en la población. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, porque la libertad de conciencia está consagrada en Chile desde 1925 y lo que se hizo en el texto de la propuesta es simplemente explicitar el contenido de esa libertad, que no puede ser sino otro que reservarle al ciudadano la posibilidad de rechazar la obligación de hacer algo que tu conciencia rechaza, o de que te obliguen o de que te impidan hacer algo que tu conciencia te manda. O sea, si la libertad de conciencia no consiste en eso, entonces es palabra vana. Lo que hace el texto de la propuesta es explicitar un contenido que siempre ha estado implícito en el reconocimiento de la libertad de conciencia. Por otra parte, el mismo texto de la propuesta define que será el legislador que le dé forma a este derecho de la objeción de conciencia, como ocurre hoy. Las dos formas, las dos hipótesis que yo conozco al menos de objeción de conciencia en Chile son de no hacer el servicio militar a los hijos de detenidos desaparecidos, personas que hayan sido torturadas durante el régimen militar, y las instituciones o personas que se nieguen a practicar un aborto en el marco de la ley de despenalización. Es decir, hasta ahora la objeción de conciencia no ha significado lo que pretenden instalar. Por otra parte, la libertad de enseñanza, tal y como quedó plasmado en el texto, y que es una proyección del derecho preferente de los padres a educar, evidentemente que favorece la selección, en el entendido de que es una forma de expresar precisamente el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Estamos convencidos, yo estoy convencido de que la reforma educacional que terminó con la posibilidad de seleccionar ha sido una de las razones que tiene el sistema educativo en la crisis que hoy nos tiene sumido. Por lo tanto, ampliar
de nuevo, el derecho de los padres que se expresa a través de estos proyectos educativos que tienen criterios de selección que no tienen nada que ver con las hipótesis que plantea Aldo, por supuesto, porque esas no están previstas en la ley y sería inconstitucional hacerlo, es para mejorar el sistema educativo, ¿no? Reconociendo una premisa básica, y con esto termino, que es que a nadie le importa tanto la educación de los niños como a sus padres. Por lo tanto, partir de la premisa de que el Estado tiene un interés superior al de los padres en la educación de los niños, a nosotros nos parece errado. Perfecto, cumplimos con el tiempo. Ahora sí, todos interpelados, todo correcto. Seguimos entonces con el siguiente bloque, las preguntas, ¿cierto?, aleatorias. Como lo mencionamos, tenemos un listado de consultas, van a ir indicando cada uno de ustedes un número, obviamente sin repetir ese número, y hacemos la consulta. Yo tengo aquí el listado de las preguntas, así que vamos a partir por Alejandra Kraus. Alejandra, un número del 1 al 15. 7. El 7. Paso a preguntar. Tenemos 3 minutos para contestar. Ya la pregunta dice: ¿cómo se explican esas percepciones contradictorias de que por una parte indican que la propuesta avanza en los derechos de las mujeres, mientras que hay otra visión que plantea que las propuestas perjudican a las mujeres? ¿Piensa, Alejandra, usted que la propuesta plantea la igualdad salarial, asegura la permanencia del aborto en 3 causales, por ejemplo? ¿Qué podría decirnos sobre este tema que también ha sido bien discutido durante los últimos días, sobre todo el fin de semana? A partir de ahora, 3 minutos. Después de largas reflexiones, 8 meses y medio incorporar en el proceso, llegué a la más profunda convicción de que efectivamente la interrupción del embarazo en 3 causales sí corre riesgo. Lo señaló una comisionada experta, Natalia González. Con posterioridad a la votación del texto aprobado, era que se abría el debate. Y se abre el debate razonablemente si hay proyectos de ley que así ya están presentados en el Parlamento. Los argumentos que se presentaron en el Tribunal Constitucional así lo señalaron. Incluso más, leía a propósito de unas sentencias que había referido Luis el otro día en Estados Unidos. Justamente, permitía el retroceso a empresarios en las cadenas farmacéuticas alegando la objeción de conciencia por libertad religiosa que podía llegar a ser considerada como política corporativa. Vale decir, efectivamente, puede, con las nuevas normas, haber retroceso. Igualdad salarial no está establecida. A mí me da risa, yo tengo la impresión de que quienes lo sostienen parece que lo único que han leído es el anteproyecto. Ahí sí estaba la igualdad. Hoy día el Consejo lo que aprobó fue la proscripción de la discriminación arbitraria. Eso está hoy día en la ley. Tenemos una ley aprobada por la presidenta Bachelet sobre igualdad salarial. Vale decir, constitucionalizar, establecer en la Constitución determinados principios, mandatos al legislador, a la sociedad, al Estado en general, nos coloca techo. Los debates legislativos van a tener ese principio, solo proscribir discriminación arbitraria. Eso no es igualdad. Eso no es igualdad. Es nuestra aspiración. Para quienes hemos luchado en negociaciones colectivas al interior de las empresas, como políticas públicas, como es mi caso. Son aspiraciones legítimas, son avances que nuestro país sí le ha reconocido a las mujeres. Nos colocaron techo. Y la interrupción del embarazo sí corre riesgo, se abre en debate. En consecuencia, Maritza, no es cierto el debate que se ha abierto. Y lo que sí quiero dejar súper claro, nadie le ha mentido a la ciudadanía, nadie le ha mentido a las mujeres. Existen legítimas visiones, legítimas fundamentaciones. Nosotros y nosotras creemos en una sociedad distinta, sin retroceso y con la debida valoración del rol de las mujeres en todos los ámbitos. Estamos en el tiempo. Gracias, Alejandra. Pasamos ahora a Pilar. Tienes que decirme un número del 1 al 15, menos el 7. Ya 13. El 13. Vamos a ver qué dice el 13.
La pregunta es la siguiente, tienes 3 minutos para contestar. Uno de los puntos más mencionados o que despierta también el interés amplio de la población es el, sin duda, sistema de pensiones. ¿Cómo esta propuesta constitucional sitúa esta preocupación considerando el actual escenario de las bajas pensiones? Tienes 3 minutos a contar de ahora. Sí, voy a retomar un tema que planteo siempre cuando se debate sobre el próximo plebiscito. El monto de las pensiones, el mejoramiento de las pensiones tampoco está en la Constitución vigente. Por lo tanto, cuando usted vaya a votar el 17 de diciembre, no lo pueden engañar diciendo que en este texto no está el mejoramiento de las pensiones, si tampoco lo está en la Constitución vigente. Eso es materia de ley y lo que se consagra en la Constitución son principios generales. Se decía recién de que vamos a entrar en una vorágine legislativa. Bueno, la propia expresidenta Bachelet, cuando fue al Consejo, nos pidió una constitución habilitante, un tema que se puso muy de moda. ¿Qué significa eso? Una constitución que consagre principios generales desde donde derive el ordenamiento jurídico a través del órgano democrático más representativo, que es el Parlamento, donde se deben hacer las leyes. Eso pasó con la Constitución del 25, la del 33 y posteriormente también con la del 80 en todas sus modificaciones siguientes. Todas las constituciones cuando nacen tienen que generar un avance en el ordenamiento jurídico con las leyes pertinentes que se mandatan al legislador. Dicho eso, en este texto lo que nosotros hacemos es que se garantiza la seguridad social en el 28 como corresponde y lo que garantizamos, porque venimos salientes del proceso anterior y también de una discusión en el Parlamento de la reforma a la ley de pensiones que está en estos momentos en el Parlamento, queremos garantizar que el ahorro de toda la vida, producto de las cotizaciones, son de los trabajadores y que en ningún caso el Estado podrá apropiarlo o expropiarlo. Esa es la gran diferencia que tiene este texto en comparación al texto que está vigente, donde ya se reconocen que hay cotizaciones y el derecho se mantiene prácticamente igual. Solamente ponemos esta innovación. ¿Y por qué la ponemos? Porque ustedes recordarán, lamentablemente, que en el proceso anterior se quiso quitar y negar la propiedad de los fondos de pensiones que son de los trabajadores, el fondo de toda una vida. Si yo me muero, quiero que mis hijas hereden el trabajo de toda mi vida. Y paso inmediatamente a decir que hay una interpretación tremendamente mañosa, que con esta redacción se quedaría inconstitucional la ley Papito Corazón, cosa que no es, porque lo que se prohíbe es que el Estado apropie o expropie para sí los fondos de pensiones. Un juez en ejecución de una sentencia de pensión alimenticia sí puede, en representación de la madre, del padre o del hijo, ejecutar y sacar los fondos de pensiones del Papito Corazón que no ha pagado. Y si no fueran de propiedad del trabajador, el juez no tendría contra quién ejecutar esa sentencia. Yo creo que la norma está bien consagrada, estamos a la espera de lo que haga el Parlamento y el Gobierno en materia de reforma de pensiones. Estamos justo en el tiempo. Gracias, Pilar. Seguimos ahora, es el turno de Aldo Valle. Aldo, un número del 1 al 15. El 4. El 4. Dice así, ¿considera que la discusión constitucional da respuesta a los cambios sociales que se plantearon durante las movilizaciones de octubre del 2018-19, en los que se plantean cambios profundos en torno a temas como la salud, la educación, reformas económicas, entre otras? Tiene 3 minutos a contar de ahora. Efectivamente, yo creo que Chile, si tiene un problema que resolver con la mayor urgencia, pero también con la mayor profundidad y consistencia, son las desigualdades económicas y sociales. Esa es finalmente la causa, ¿no?, también de nuestra fragmentación política, de nuestra desconfianza pública en las instituciones, en el sistema político. No hemos logrado que la sociedad chilena tenga una mayor cohesión, esté más integrada y por lo mismo tenga también las condiciones para reconocer la legitimidad, el valor, el sentido de las instituciones. Y entonces, en esta Constitución, lamentablemente, ¿no?, lo que tenemos son retrocesos en esta materia. La Constitución vigente, no diré la Constitución del 80, porque la Constitución del 80 en realidad nunca rigió.
fue una aspiración, pero nunca alcanzó a regir plenamente, ¿no? En octubre del 88 se dijo que esa Constitución no podía regir, y fue así porque al año siguiente hubo un plebiscito que modificó esa Constitución en varios aspectos, no en todos los necesarios para tener efectivamente una democracia. ¿Y por qué creo que se retrocede? Porque o se reproduce los énfasis neoliberales en materias económico-sociales, en salud, en educación, en previsión social, e incluso se va más allá, porque algo que no hace la Constitución vigente, la Constitución comúnmente llamada del 80, sí se hace en esta Constitución. Se constitucionalizan, ¿no?, instituciones y normas que habían venido siendo morigeradas o modificadas en sus efectos sociales y económicos. Entonces, por eso que no logramos el Estado social y democrático de derecho, porque Estado social y democrático quiere decir que la sociedad se organiza de tal manera que esos derechos básicos no son derechos mercantilizados, son derechos que pueden ofrecer prestadores privados, son derechos en el que pueden participar, desde luego, instituciones privadas, pero no en una relación mercantil, sino en una relación de derecho universal. Eso no fue posible en la conversación, porque esa conversación también se tuvo. Y desde ese punto de vista, entonces, hay un retroceso y probablemente, ¿no?, la principal razón que yo tengo es que no dimos ese paso. Tengo otras observaciones, obviamente. Esta es una constitución conservadora que quiere constituir una determinada idea de bien o de moral en derecho público. Pero en esta materia, en cuanto a la satisfacción de demandas sociales que necesitamos urgentemente, esta Constitución nos deja más atrás de lo que nos pone el propio texto vigente. Estamos también ahí en el tiempo. Gracias, Aldo Valle. Y para cerrar este bloque nos queda Luis Silva. La primera. La 1. Dice, de ganar la opción en contra en las votaciones del domingo 17 y dadas las características que ha tenido este proceso, más allá del resultado que se obtenga, ¿ve posible conseguir consensos de aquí en adelante para hacer las reformas prometidas por parte del espectro político? A partir de ahora, 3 minutos. Yo soy un convencido de que si el domingo ganara la opción en contra, el camino de incertidumbre que se abre para Chile es muchísimo mayor, mucho más agudo que si gana la opción a favor. Por supuesto que nadie tiene la bolita de cristal para afirmar con certeza qué es lo que va a ocurrir, pero cuando uno observa los signos, creo que concluye esto, ¿no? Para mí es muy significativo que Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, militante del Partido Comunista, esté llamando a votar en contra explícitamente para abrir un tercer proceso con asamblea 100% popular, que la presidenta del Partido Socialista diga o nos garantice que durante el gobierno de Gabriel Boric no habrá un nuevo proceso. Al gobierno de Gabriel Boric le quedan 2 años. Que el presidente del PPD diga que hasta el 2030 no se discutirá una nueva constitución, para el 2030 faltan solo 2 elecciones presidenciales, y que más encima las palabras del presidente del PPD sean desautorizadas por Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, quien en línea con la diputada comunista Carol Cariola vengan a decir básicamente que la posibilidad de un nuevo proceso, de un tercer proceso, va a depender de las movilizaciones en la calle, que yo creo que van a comenzar cuando este gobierno salga de la moneda, dentro de 2 años. Por lo tanto, la incertidumbre que se abre si gana la opción en contra es muchísimo mayor que si gana la opción a favor. Creo que de ganar la opción a favor, te guste mucho, poco o nada el texto de la Constitución, tenemos algo que es muy valioso como sociedad, que es seguridad. Seguridad en el sentido de que conocemos cuáles son las reglas que nos van a regir y que van a estar garantizadas por un quórum de 3/5, lo cual hace que la Constitución esté abierta al debate democrático. Hay que alcanzar las mayorías que la propia Constitución define para poderle hacer las reformas que se crea que son necesarias. Por lo tanto, ver la opción a favor como un cierre definitivo de los caminos que los que no se sienten interpretados por el texto aspiran a abrir para Chile, es un error. Es un error pensar o ver la propuesta constitucional como si fuese una respuesta última y definitiva a todas las contingencias que pueda presentar la evolución de nuestro país. Está abierta, como lo están las constituciones en general, al debate democrático. Yo sí soy un convencido de que esta constitución, la propuesta de ser aprobada, lo que requiere en primer lugar es tiempo, no reformas.
hay que darle tiempo para que arraigue, para que la hagamos propia, entendiendo que hay un respeto a nuestra tradición constitucional que hace que el aterrizaje de este texto vaya a ser bastante suave en nuestra realidad. Y quiero pasar un dato, porque son muchas las fake news que se apoyan en este punto, que es que la Constitución no va a alterar los derechos adquiridos de nadie. Y eso es importante señalarlo. Gracias, Luis. Bueno, y es parte también del sentido de este debate, ¿no? Entregar información. Estamos a menos ya de una semana de que tengamos que llegar a las urnas, ¿cierto?, para votar en contra o a favor del texto, ¿cierto?, que se ha trabajado durante este año. Vamos a pasar ahora a las preguntas del público, agradecerles a todos quienes nos han hecho sus comentarios, están participando activamente a través de nuestras redes sociales, a través de las plataformas digitales. Son varios los temas, así revisando educación, ¿cierto?, seguridad, el tema de las pensiones, el tema también del financiamiento, de algunas de las propuestas, algunas de las inquietudes planteadas, ¿cierto?, a través de las consultas que nos dejan y los comentarios también a través de los distintos canales por donde estamos hasta ahora saliendo para todo Chile y todo el mundo también a través de Radio Universidad de Chile, UChile TV y también el YouTube de la Universidad de Chile y EMOL TV, que también nos está acompañando, a quienes les agradecemos. Tenemos varias consultas, vamos a pasar aquí a revisar. Quiero partir por Pilar, tienes 2 minutos y medio, 2 minutos 30 para esta respuesta. Preguntan, dice, ¿cómo la propuesta constitucional defiende que Chile sea un país laico si en la práctica entrega armas para que las motivaciones religiosas dominen decisiones en políticas públicas para todo el país? Esa es la consulta para Pilar. 2 minutos 30 para contestar. Gracias, Pilar. Bueno, la consulta parte de una premisa que no es correcta en la propuesta constitucional. Yo no veo dónde se entreguen armas para una propuesta no laica de nuestro país o de nuestro ordenamiento como Estado social y democrático de derecho, como con régimen presidencialista y desconcentrado, sino que lo que consagra es dentro del artículo 16, que es el más importante a mi juicio, porque es el que tienen las personas frente al Estado para protegerse. Las constituciones nacen para eso, para proteger a los ciudadanos y darles derechos fundamentales frente al Estado y poder exigir ciertas garantías constitucionales, ¿no es cierto?, donde se consagra la libertad religiosa, que no tiene nada que ver con instalar un Estado religioso, muy por el contrario, se consagra que las personas pueden tener distintas religiones, pueden cambiar de ella, pueden expresarla libremente en privado o en público, pueden tener derecho a educar a sus hijos dentro de ese culto, en el concepto de la familia. Nada dice el texto de que el Estado debe adoptar una postura no laica ni comprometida con una visión o cierta religión determinada. Solamente siempre debe estar dentro de lo que es el correcto funcionar del Estado, que sí está normado en esta Constitución, donde se habla de cómo debe organizarse el sistema político, cómo debe regularse la separación de los poderes, cómo se moderniza el Poder Judicial con las fiscalías pertinentes para perseguir la delincuencia, cómo se organiza el Parlamento, cómo se rebaja el número de parlamentarios, pero también se les ponen reglas tremendamente más avanzadas para que tengan más normas de probidad, que no puedan ejercer actos de corrupción, en fin. El Estado en sí está muy bien regulado, para mi gusto, en este texto constitucional, el sistema político. De hecho, es lo más reconocido por el expresidente Frei y personas que han hecho una revisión profunda y dicen que el capítulo que más les convence es la modernización del Estado y el sistema político que está consagrado en este texto constitucional, y con ese hecho ya pueden votar tranquilos a favor. Pero reitero, la consulta es parte de una premisa que no está concentrada en este texto en ninguna parte. Gracias, Pilar. Tenemos otra consulta, ¿cierto?, que nos llegó a través de nuestras redes para Aldo Valle. Su opinión, ¿cuál es su opinión personal, Aldo, sobre el desarrollo y la propuesta comunicacional que ha tenido la franja electoral, es cierto, en la que hemos estado viendo durante los últimos días? ¿Cree que ha aportado al conocimiento sobre la propuesta constitucional? ¿Le ha entregado información, herramientas a la ciudadanía para decidir para los próximos días? Sí, Marisa, yo creo que
la Franja hace una contribución en ese sentido, porque más allá, ¿no?, del lenguaje, de las imágenes, lo cierto es que en todos los casos se ponen de relieve asuntos públicos que efectivamente están comprometidos en este texto constitucional, acerca de diferencias sustantivas que tenemos en la sociedad chilena y que este texto no logró o no quiso, porque en definitiva aquí había una voluntad política, la voluntad de la mayoría, que pudo perfectamente, con la mayor responsabilidad, convicción y virtud democrática y cívica, haberle dado al texto finalmente, ¿no? Ojalá, respetando mucho más el texto del anteproyecto. Aquí se hizo un esfuerzo por quienes trabajaron previamente durante varios meses para proponer un texto político, un texto constitucional, que en aquellas materias en que no teníamos diferencias se optara simplemente no por la inanición constitucional, sino porque, en definitiva, el legislador democrático, el pluralismo político, lo fuese resolviendo de la manera más pertinente. Cuando se anticipan esas respuestas en las constituciones, lo que ocurre es que en ese mismo momento también las fórmulas alternativas, las fórmulas opuestas o las formas distintas posibles se declaran inconstitucionales. Y ahí vuelvo a algo que señalé en mi primera intervención. Hay un déficit en el pluralismo político. A mí me parece que la Franja contribuye especialmente de cara a ese gran sector de la ciudadanía que se mantiene ajena, distante por sus urgencias vitales de la política, a que esos asuntos sean puestos de una manera muy clara, muy directa. De modo que yo valoro el esfuerzo que se hace a través de la Franja porque incrementa nuestra deliberación democrática, la que no solo se puede dar en términos técnicos o jurídico-dogmáticos, porque obviamente no toda la ciudadanía puede participar de ese debate. Gracias, Aldo. Seguimos ahora con Luis. Llegaron dos consultas que tienen un poco que ver con lo mismo, ¿no? Se habló en primera instancia de que la primera propuesta estaba como atrincherada, dice acá, en una izquierda más dura, ¿no? ¿Cómo la propuesta actual, elaborada en su mayoría por políticos, dice, de derecha, solucionaría este problema? En el fondo, la otra pregunta, que va en la misma línea, ¿cómo la eventual aprobación de esta propuesta, que tiene una carga simbólica asociada a un sector también político, va a contribuir a cerrar la brecha entre los distintos grupos políticos? 2 minutos 30 a contar de ahora. Como señalé en la primera intervención, yo soy un convencido de que la propuesta es un balance entre las miradas de izquierda y de derecha respecto de todos los temas constitucionales. Los expertos nos entregaron a los consejeros constitucionales un texto largo, extenso, que obviamente que desde el punto de vista del discurso de la habilitación democrática es un retroceso en comparación con el texto de la Constitución vigente, que es mucho más corto. Y en la medida en que es más corto, los espacios para el legislador son más amplios. Por lo tanto, si hay que mirar a alguien para responsabilizar el déficit democrático o de habilitación democrática de este texto constitucional, es a los expertos que elaboraron el anteproyecto y no a los consejeros constitucionales. Por otra parte, es preciso, yo creo que reforzar el origen del texto de la propuesta. Recordemos que es un acuerdo político entre partidos de derecha e de izquierda, en donde estuvo el Partido Comunista, no estuvo el Partido Republicano, estuvo Chile Vamos y los demás partidos de centro-izquierda y de izquierda, en donde definieron el ADN de esta propuesta constitucional. Y muchos de los puntos que Alejandra, Aldo y los que están en contra le reprochan a este texto no son más que el desarrollo de ese germen. Y quiero detenerme en particular en el punto número 5 de las bases, que junto con consagrar el Estado social y democrático de derecho, dice que la satisfacción de los derechos sociales corre por cuenta del Estado y de los particulares. Y lo que hace el texto de la propuesta es precisamente desplegar esa definición, asegurando que en la satisfacción de los derechos de seguridad social, salud, educación, vivienda, acceso al agua, los particulares tengan un espacio
Pero no porque los consejeros constitucionales de derecha hayamos querido eso, sino que porque el acuerdo político entre izquierda y derecha, que luego se proyectó en el anteproyecto, así lo dispone. Por lo tanto, yo creo que este es un texto que, cierto, no satisface 100% a nadie, no podía ser de otra manera, es un texto perfectible, sin duda está hecho por personas de carne y hueso, pero creo yo que recoge las sensibilidades de un espectro muy amplio de la ciudadanía y que obviamente nos pone el desafío, una vez aprobado, de hacer lo propio. Gracias, Luis. Y ya para cerrar esta parte de las preguntas del público, el turno de Alejandra. La invitación que nos hacen con esta consulta es, más allá de la coyuntura actual, ¿no?, pensar también en lo que va a pasar a futuro con una constitución que piensa también al país de las próximas generaciones, ¿no? ¿Cómo esta propuesta constitucional se hace cargo de los grandes temas globales de hoy día? Estamos hablando de crisis climática, migraciones también, ¿cierto?, efectos de la irrupción de las tecnologías en la vida social y tantos otros temas. Tiene 2 minutos 30 a contar de ahora. Bueno, si yo tuviera el convencimiento que este texto constitucional responde a las próximas generaciones, de abordar los desafíos del futuro, tendría una visión más optimista. Creo que nos perdimos una oportunidad, Maritza. Creo que efectivamente era la oportunidad para haber abordado efectivamente esos mandatos, esos principios, esas visiones que de una u otra manera las actuales generaciones jóvenes y particularmente las futuras pudieran verse reflejados. Fíjese, a propósito del capítulo de medio ambiente, que uno pudiera considerar que es efectivamente un avance, y esto me lo ha escuchado Pilar. Fue un capítulo que nos costó sudor, mucho debate, fue la gran crítica, porque no había resistencia a regularlo en profundidad. Vean, por favor, la votación del 5 de abril sobre las normas generales. 3 artículos de una pobreza horroroso, porque había resistencia. Porque hay resistencia en este país de entender la sustentabilidad es necesaria para el crecimiento. No son cosas que sean contradictorias. Y si ustedes ven el capítulo, que en definitiva se incorpora y lo analizan, más allá de las observaciones que Luis pueda tener respecto del texto del anteproyecto, que creo que la historia nos va a juzgar en su debida dimensión. Si ustedes lo ven, empobrecieron. No tuvimos de verdad el coraje, no lo tuvieron el Consejo más bien, de abordar debidamente la envergadura de la crisis climática, que no es solo cambio climático. Hoy día estamos hablando de crisis climática, que son los desafíos del mundo entero. Pero nosotros siempre vamos quedando atrás. Siempre nos cuesta abordar. Y eso es lo que terminó ocurriendo. En consecuencia, Maritza, para quien me formuló la pregunta, decirle, si yo tuviera el convencimiento que se abordaban adecuadamente, tendría una visión más optimista. No la puedo tener pensando en mis hijos y en mis nietos. Ahí está la respuesta, ¿cierto?, de Alejandra frente a esta consulta que se le planteaba, y con esto estamos ya cerrando esta parte de este debate. Y ya, Aldo, Alejandra, Pilar, Luis, estamos llegando al final, pero antes les tengo 1 minuto a cada uno, ¿cierto?, para que puedan ustedes ahí entregar sus ideas fuerza, un llamado a participar del domingo, alguna idea que les haya quedado también ahí en el tintero, que quieran profundizar. Así que les vamos a dar 1 minutito cada uno para que puedan ahí también ya ir cerrando su participación. Vamos a partir por Aldo Valle. Ya está el tiempo marcado en pantalla, comenzamos a partir de ahora. Muchas gracias, Maritza. Sí, yo quiero concluir esta participación con una observación. El texto que se va a votar el próximo domingo tiene una inconsistencia sustantiva desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista de su discurso, que se instala cuando en el artículo 1, cuando en el artículo 1 se dice que, a propósito de los fundamentos del orden constitucional, la persona y su dignidad, ¿no?, son fundamentos del orden constitucional. E incluso cuando se dice que la familia, a renglón seguido, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva este texto constitucional desde el punto de vista jurídico lo que favorece finalmente es a las corporaciones privadas,
debilita al Estado, y voy a dar un ejemplo. Cuando se habla de libertad para elegir el establecimiento educacional o elegir el proyecto educativo, no se establece la obligación correlativa de los establecimientos para que se acepte la preferencia de la familia o de las personas. Ese es un ejemplo simplemente, de esa libertad hablamos. Muchas gracias, Aldo. Para cerrar su minuto, Luis. El 17 de diciembre vamos a votar entre dos textos. El plebiscito es entre dos opciones, el texto de la propuesta o el texto de la Constitución vigente. Y quiero subrayar esto porque existe la tendencia a juzgar el texto de la propuesta contra un ideal. Y me parece que subyace a las objeciones de quienes están en contra normalmente esta comparación del texto de la propuesta con lo que a ellos les habría gustado que fuera el texto de la propuesta, contra lo que ellos creían que el texto de la propuesta debía tener. Pero el 17 de diciembre no vamos a votar entre el texto de la propuesta y el texto de nuestros sueños. Vamos a votar entre el texto de la Constitución vigente y el texto de la propuesta. Por lo tanto, la comparación es hacer una comparación entre los dos textos. Y yo estoy convencido de que va a llegar a la conclusión de que el texto de la propuesta es mejor. Gracias, Luis. Alejandra, tiene un minuto a contar de hora, cuando quiera. Bueno, invitarlos a participar con responsabilidad, con seriedad, a informarse. Y no está votando por dos textos, que no lo confundan. Están votando por este. Estas normas que son aprobadas y que tienen 22.000 más palabras que el texto vigente. Vale decir 22.000 judicializaciones e incertezas adicionales. Pero fundamentalmente decirles, y me voy a centrar en los trabajadores. Me voy a centrar en los trabajadores fundamentalmente porque eso cruza nuestra vida esencial. Seguimos con el mismo miedo de hace 40 años. Seguimos colocándoles bordes y tutelajes a los derechos individuales y sobre todo a los colectivos. Generan riqueza. Se retrocede en materia de derechos fundamentales. Eso no es posible. Estamos en este en el siglo. tiempo. Muchas gracias, Alejandra. Y cerramos con su minuto, ¿cierto? Pilar. Bueno, yo decirles que efectivamente sí votamos con dos textos, votamos lo que está vigente versus la propuesta que hemos hecho con tanto sacrificio, esfuerzo y compromiso los consejeros electos, que sí tuvimos el coraje de incorporar la mirada ciudadana en un texto de expertos, catedráticos, muy valioso, pero que no incorporaba la mirada ciudadana. Y lo que está atravesando son los miedos de la ciudadanía y que en este texto se pueden trabajar mejor. ¿Por qué? Porque nos hacemos cargo del flagelo de una migración irregular y desordenada, de generar una policía fronteriza, de la defensoría de las víctimas para dar mayor seguridad, persecución de los delitos de narcotráfico, crimen organizado, terrorismo y de consagrar los derechos sociales como corresponde en este texto por primera vez con acción de protección. Sí, Sala Cuna Universal lleva solidaridad, Plan de Salud Universal lleva solidaridad, porque lo universal es solidario. Yo creo que este texto sí nos representa a todos. Estamos en el tiempo. Muchas gracias, Pilar. Bueno, de esta forma estamos llegando ya al final, ¿no? Aldo Valle, muchas gracias. Alejandra Kraus, Pilar Cuevas, Luis Silva, por participar, por llegar acá, por compartir con nosotros durante este programa. Dejarles a todos completamente invitados para lo que vamos a tener el próximo miércoles. Va a estar a cargo el periodista de la Radio Universidad de Chile, Patricio López. Se van a abordar ahí también los derechos fundamentales, ¿cierto? La idea es analizar, discutir en torno a lo que tenemos que decidir de cara al próximo domingo 17 de diciembre. Vamos a tener también interesantes invitados. Va a estar Teresa Matus, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jaime Belolio, exministro secretario general de Gobierno, Paulín Cantor, exministra del Deporte, Gabriel Osorio, ex integrante de la Comisión Experta, Antonia Rivas, también ex integrante de la Comisión Experta, y lo decíamos, ¿cierto?, a cargo todo esto del periodista Patricio López. Agradecerles a todos por acompañarnos. Siga también en la compañía de Chile TV, de la Radio Universidad de Chile, que les vaya muy bien. Buen inicio de semana. Muchas gracias. Que estén todos muy bien. Muy Cariños buenos a todos. días.